Hoy 10 de noviembre del 2017, una gran travesía, vida o muerte, abandonados por los coyotes en el camino, dejándonos abandonados a nuestras suertes. Bueno, a empezar a ver qué camino tomar y pues a caminar horas y horas para llegar a Estados Unidos, caminando a las orillas del río donde la arena hace pesar los pies, ya que quedando sin fuerzas para continuar el camino, con sed, hambre, cansancio, solo pidiendo fuerzas a Dios y a San Miguel Arcángel para continuar el camino, al mismo tiempo pidiendo a todos los santos su protección y su intercesión, pero a veces la fe iba flaqueando, es decir, quedando cada vez más sin fuerzas. La tristeza, el dolor de haber dejado a todo, de haber dejado mis raíces, país, familia. Veníamos con el corazón destrozado, rodeados de todos esos dolores. Era donde la muerte se apoderaba más y más, cada vez más, sabiendo que al frente ya estaba el gran sueño americano, pero para nosotros era cada vez más difícil. El día ya está perdiendo su luz y la oscuridad de la noche llega. La muerte se hace presente en el lugar. Solos y abandonados queda la vida o la muerte. El río ha crecido más. Las olas son cada vez más grandes y fuertes, pero ya caminamos mucho. Ya vencidos a la muerte. Claro, ya no hay otra opción. Tenemos que cruzar el río, pero antes tenemos que hacer una oración y todos de rodillas y darle gracias a Dios por la vida que hasta aquí nos ha permitido, a mí y a mi hijo. Sí, claro, sí, por permitirme ser madre. Y yo, viendo la muerte, ya lo siento. Dios, perdón por ser cobarde, pero yo no tengo fuerzas y sé que estoy consciente de la muerte y por eso te pido, Dios, y te entrego la vida de mi hijo y la mía. Solo te pido que nos lleves a los dos, no nos dejes a mí y a mi hijo sin madre y a mí sin mi hijo. Si hasta aquí ha llegado nuestras vidas, que sea de los dos. Tú sabes que él no tiene padre. Yo soy madre y padre para él. Él es mi único hijo, tú lo sabes todo. Que si yo muero, él queda solo. Y yo sin él no quiero vivir. Llévenos a los dos, así nadie sufre. Ya fue demasiado sufrir los dos en este mundo. Hemos sufrido mucho y hoy la muerte está aquí. Es hora de empezar a sacar nuestros suéteres, pero hablando con Dios. Tú sabes que solo un milagro que tú hagas en medio de la muerte y la oscuridad, tú lo puedes todo. Para ti no hay nada imposible, porque todo lo que para mí es imposible, para ti no es imposible.
Esto era lo que nosotros decíamos mientras desatábamos nuestros suéteres. Señor, tú sabes que esto no es la vida de mi hijo y la mía. No solo somos 2, somos 8 vidas. Y es, Dios, un milagro. Así era. Seguíamos amarrando cuando uno de los compañeros se da cuenta de él. En ese momento sentimos estar muertos con ver el arma. Pensamos lo peor. Pensamos que nos asesinarían y ya muertos tirarnos al río. Pero aún quedaba un poco de fe y seguir pidiendo a San Miguel Arcángel su protección contra el enemigo. Sí, puede ser un milagro. Sí, claro, es un milagro. Después de conversar, el hombre nos arrebata de la muerte y nos devuelve la vida. Al sacarnos del lugar de peligro, nos muestra un extravío o conocido como un atajo, donde es menos peligroso, y pudimos cruzar al otro lado del río y llegar a Estados Unidos mirándonos con una gran sonrisa y mirando hacia el cielo. Dijimos, lo logramos, ya estamos, el peligro ya quedó atrás, nuestras vidas están a salvo y todo el peligro de nuestros países, de la gran travesía del camino y el río, había quedado atrás. Pero no sabíamos qué iba a pasar con migración o cómo llegaríamos a nuestros destinos. Lo único que sabíamos era que un gran milagro que Dios había hecho era arrebatarnos de la muerte.